pasado, de Rensis, ayer y hoy. Eran los comienzos de los años 60 y un abuelo caminaba rápidamente por la calle Tucumán con su nieta, chiquita, para llevarla al Comité Nacional, que en ese momento era, de hecho, funcionaba en el Comité de Capital de la Unión Cívica Radical. Comité Nacional decíamos porque allí estaba Balbín atendiendo, ya Ilia era presidente, y el abuelo entró con su nieta a ese edificio sin contarle la verdad del edificio, que había sido hecho con un negociado de la electricidad que había hecho la Unión Cívica Radical, y entre las cosas que habían negociado para una prolongación de la explotación eléctrica de Buenos Aires estaba también la construcción del edificio. Pero lo cierto es que la niña entra con su abuelo y el abuelo, todo emocionado, le presenta a Balbín. La chica lo mira y fue su primer contacto con la política. Claro, nadie podía imaginar, ni ella, ni el abuelo, ni su familia, que esta nieta iba a tener un recorrido realmente muy activo, que iba a ser, por ejemplo, secretaria de Seguridad en el municipio de Hurlingham, que había estado en el exilio, que había sido detenida, que tembló mucho cuando participó y llegó tarde a una cita de montoneros en la calle Paraná y Maipú, porque era su primera participación, y si no hubiera llegado tarde quizá no estaría hoy presidiendo el PRO. Y estamos hablando de Patricia Luro Pueyrredón, Patricia Bullrich, que en realidad tenía todos los perfiles para terminar donde terminó. Una familia antiperonista, donde la madre era amiga de Diego Muñiz Barreto, y a través de Diego Muñiz Barreto, su hermana Julieta y ella conocen a Rodolfo Galimberti. Galimberti, un joven de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, activo militante del peronismo juvenil, llegó a manejar parte de la juventud peronista, fue el que, pareja de Julieta, de su hermana mayor, que murió trágicamente en un accidente en París cuando manejaba Galimberti. A él le gustaba siempre andar muy ligero. Galimberti sale ileso del accidente, habían salido de París rumbo a la Costa Azul, y en realidad en el accidente muere Julieta. Julieta tenía el cargo de sargenta en la organización militar de Montoneros. Estaban, por supuesto, en el exilio. Patricia nunca tuvo cargo militar, nunca tuvo rango militar, digamos. Participó en la Juventud Peronista en la zona del Abasto. Allí estuvo activa en la unidad básica que manejaba la tendencia. Pero hacemos todas estas referencias para entender las vueltas que dio esta chica, que finalmente también anduvo en el exilio, y que cuando regresan en la época de Menem los dirigentes montoneros y viene Galimberti termina la Secretaría de Inteligencia del Estado. Galimberti era el encargado en la CIDE de pagarle a los periodistas que operaban y trabajaban haciendo, como de costumbre, un servicio al gobierno de turno, en este caso a Carlos Menem. Uno de los principales portales, más allá de Clarín, que se lee muchísimo, iba todos los meses a buscar el sobre a la oficina que manejaba Galimberti, y de esto no solamente hay pruebas y testigos, sino que además de lo que estamos diciendo, no era el único que estaba participando de esto. El propio Cancagullo tuvo un trabajo allí adentro con la vía pública. Pero bueno, esto es para otro tema, y hablamos de los que no están vivos, porque si no, no estaríamos contando esto. En realidad, lo que queremos hacer es poner en autos a ustedes de que no pasan las cosas por accidente ni por casualidad. No dijo Patricia Bullrich lo que dijo porque sí. No es una improvisada en nada. Por lo tanto, por más que ella intente disculparse, que no se disculpó, y lo hizo a través de las redes sociales, dando vuelta y tratando de decir que el gobierno había dicho algo que nunca dijo, y defendiendo algo que aquí viene una explicación mucho más profunda. A Pfizer.
Claro, presentado así, la sociedad argentina no tiene por qué saber quiénes son los dueños de una vacuna o de una marca o quiénes están atrás. Ahora, si yo le digo que atrás de esta vacuna norteamericana está el principal fondo de inversiones del mundo, BlackRock, que tiene parte de la deuda externa argentina, ¿usted lo va a poder empezar a entender? Si le digo que BlackRock tiene un manejo económico solamente superado por China y por Estados Unidos, y después, si lo ubicáramos en categoría de país, sería este fondo de inversión el tercer país en poderosos manejos de dineros en el mundo, ¿usted puede llegar a entender lo que estamos diciendo? ¿Quiénes son los dueños de Pfizer? ¿Quiénes están detrás de la vacuna norteamericana? ¿Y por qué esta vacuna norteamericana pide bienes concretos a todos los países del mundo? Porque está la usura atrás de ellos. Y porque la usura maneja a esta vacuna de origen norteamericano, que tiene absolutamente en claro lo que le ha pedido a cada parte del mundo donde le ha vendido vacunas, que además no ha cumplido en ningún lado. Es decir, no ha entregado la vacuna que se comprometió al mejor estilo que los demás. Nunca cumplió con los contratos que firmó, pero pide garantías de bienes concretos a los países en una demostración de una usura irresistible que busca quedarse con bienes reales de cada país. Entonces vamos a entender por qué también en la tapa de La Nación de hoy, Carlos Pagni, el que firma el artículo que lleva como título, donde habla de que Fernández está de vuelta y volvió, y se refiere que volvió a Rodríguez Larreta y que volvió a Pfizer, sale también a defender la vacuna, como la defienden varios que son operadores de la vacuna norteamericana, pero que en realidad no son operadores de la vacuna, son operadores de BlackRock, el dueño de la vacuna. Y ahí van a poder entender, porque en el programa que él hacía tenía un muchacho que tomaba whisky con él para hacer comentarios políticos, que terminó de ministro de Hacienda de Mauricio Macri. Y estamos hablando nada más ni nada menos de que decía que vivía en un terreno baldío para no pagar impuestos. ¿Ustedes se acuerdan de todo esto? Bueno, todo está enganchado y es parte de esta comedia. Cuando Nicolás Dujovne asumió como responsable de Hacienda, su declaración jurada decía que vivía en un terreno baldío. Miren, son falsos por donde los busque. Desde tomar whisky, y que sea por lo general etiqueta extranjera, hasta pedir con Cornejos, que también visita a ese comité de la calle Tucumán, la secesión de Mendoza para ser otro país, a Patricia Bullrich a decir que regalemos las Malvinas, porque total, le entregamos las Malvinas y ellos nos dan las vacunas. ¿Ustedes creen que esto es casual? No, no es casual. Esto es parte de una historia que tiene antecedentes en la Argentina desde mucho tiempo atrás. Y que además, cuando dicen que el gobierno está haciendo una cuestión ideológica, los que hacen una cuestión ideológica son ellos, que defienden no a Pfizer, defienden a BlackRock, que vino de la mano de Caputo y de Macri a quedarse con el esfuerzo de los argentinos y a llevarse, como buen fondo buitre, las ventajas de la miseria nacional creada por ese ministro de Hacienda que tomaba whisky, con el que hoy pone que Fernández en La Nación, que Fernández está volviendo porque se junta con Larreta y vuelve a hablar con Pfizer. La vuelta del presidente, como diciendo que el presidente es el que está volviendo sobre sus pasos. No, ellos están operando con intensidad, porque además Pfizer tiene problemas en todas partes del mundo. A ver si entendemos. Ellos están defendiendo a los fondos que están detrás de Pfizer, que son los dueños, a BlackRock. Porque si no entendemos esta parte de la historia, no vamos a entender de qué estamos hablando. Y no vamos a entender de geopolítica y no vamos a entender de nada. Entonces, cuando Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, habla, dice lo que dice, no es una casualidad, es una consecuencia de un pensamiento donde ella está sentada, del PRO. Y entonces, frente a esto que está pasando, y que algunos lo subestiman y lo pasan como una cosa desapercibida,
yo creo que es de absoluta gravedad que un diputado como Cornejo pida la secesión y que todavía siga siendo diputado, y que una presidenta del PRO que integra una alianza política no haya tenido todavía una censura del sector político, que los radicales guarden silencio, está hablando de complicidad. Y entonces, cuando hay complicidad, porque bancaron en silencio lo que dijo Cornejo y bancan en silencio lo que dice la presidenta del PRO que hacen alianza con ellos, sentados allí, empezamos a entender que el abuelo, cuando había llevado a la nieta, la había llevado al lugar justo. A ese comité de la calle Tucumán, que si usted toca las paredes todavía tiene corriente por el negociado eléctrico con que edificaron el comité central del radicalismo de la ciudad. Miren, hay tanta mugre en todo esto, hay tanta cosa escondida, y da tanta impotencia y tanta bronca el silencio cómplice de funcionarios de los gobiernos de turno, que muchas veces decimos, si de verdad ellos saben con quiénes se están tratando, y si ellos saben cuando ponen las pautas al servicio de estos oligopolios, a quién se la están dando. La tapa del diario de la masonería, el diario La Nación, hoy dice que Fernández pegó la vuelta porque volvió a Pfizer y a Rodríguez Larreta. Para ellos eso es de suma importancia, porque no tienen nada más ni nada menos que hacer los deberes para que BlackRock, el tenedor de la deuda externa argentina, el socio de Caputo y de Macri, estén representados como corresponde, y seguramente Patricia Bullrich no podía decirlo en otro lugar que no fuera en La Nación, más Macri, donde lo dijo frente a un periodista que lo único que hizo fue levantar y mirarla, y no le dijo, ¿cómo? ¿Estás diciendo que vas a entregar las Malvinas? No, esa repregunta estaba de más, porque el dueño de la señal es Mauricio Macri, que lo disfrazó a través de la hermana del presidente de Paraguay. Siempre hay otra historia, y aquí pretendemos develarla porque la mugre nos está tapando.